Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos los usuarios de tarjetas de crédito en esta época del año en la que usamos intensivamente el plástico. ¿Cuáles son las entidades que más te cobran cuando no pagás todo el saldo al vencimiento? Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para el actual contexto económico y en el último bloque vamos a conversar con el economista Fausto Spotorno para analizar lo que puede suceder con la economía en el año 2017. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí, ya con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros, como siempre, Yamila Escala. Y al igual que el miércoles, nos acompaña Augusto Posleman, como hacemos todos los viernes, para brindarles recomendaciones de inversión a todos aquellos que en estos últimos días del año y antes de las vacaciones están evaluando qué hacer con sus ahorros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Gracias por estar aquí. Bueno, vamos rápidamente a toda la información que trajimos para hoy y vamos a comenzar hablando de un documento que se conoció en los últimos días, redactado por el Fondo Monetario Internacional, en el que se recomienda importantes modificaciones al sistema jubilatorio de nuestro país. Modificaciones entre ellas, Yami, el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres. Sí, en el marco de un régimen provisional no sustentable, sí, luego de la famosa visita en noviembre después de tanto tiempo, con un documento, como vos decías, que lo que hace es dar recomendaciones, como suele hacer habitualmente el Fondo Monetario Internacional, en este caso respecto de la jubilación. Mientras tanto, acá los abuelos van, vienen, que el abogado, que el mail, que bueno, se está llevando a cabo el pago de la reparación histórica, está siendo un poco difícil para la mayoría que no entienden de algunas cuestiones y están pidiendo ayuda a más no poder. Si usted cree que es beneficiario de la reparación histórica, haga lo imposible, lo va a lograr. Pero es una cuestión de mucho ímpetu. Pero bueno, esa cuestión se está llevando a cabo. Mientras tanto, y luego de haber sido sancionado a mediados del año pasado, lo que sucede es que encima, lo que propone esta ley también es que lo que dispone es que en los próximos 3 años haya una modificación de este régimen. Entonces, entre una situación que está complicada respecto de los números y una recomendación de este tipo, alguna de las recomendaciones que vos mencionabas, Ale, tiene que ver, por ejemplo, con el aumento de la edad jubilatoria de 60 a 65 años, en 10 años para lo que es las mujeres. De todas maneras, las mujeres en la Argentina en promedio se jubilan a los 63 años, pero este ya sería un cambio que uno dice 60 a 65 es un cambio importante, y una reducción del 20%, por ejemplo, en la fórmula de movilidad en el cálculo de los saberes. También, por ejemplo, que los programas, sí que muchos programas pasen a distintas órbitas del Estado, por ejemplo, que la asignación universal por hijo empiece a depender de desarrollo social y que así se vaya desarticulando en cuanto a gasto refiere la ANSES. Así que bueno, veremos lo que sucede. Estas son recomendaciones que da el Fondo Monetario Internacional. Es una realidad también la situación previsional, como decíamos. El tema es que pasa al final del mes cuando el jubilado va a cobrar la jubilación igualmente, pero bueno. Sí, por antipático que pueda resultar, ¿no? Viniendo de este organismo, es cierto que en el Estado, ¿no? En el que están las cuentas públicas hoy en día, hay que revisar todas las áreas del Estado y entre ellas, indudablemente, el sistema jubilatorio. Es realmente un desafío que tenemos por delante para los próximos años. Bueno, vamos a cambiar de tema y como te prometí en la apertura, vamos a hablar ahora de un tema muy importante para todos los usuarios de tarjetas de crédito en esta época del año en el que usamos intensivamente el plástico. ¿Cuáles son las entidades que más te cobran cuando no pagás todo el saldo al vencimiento? Muchas veces, cuando viene la cuenta de la tarjeta de crédito, decidimos pagar solamente el mínimo y refinanciar el resto. Lo que vamos a ver en pantalla es cuánto es el costo de esa refinanciación, del saldo de lo que viene, por supuesto, en el resumen mensual de la tarjeta de crédito. Fíjense, estas son las más caras. El Banco de Santa Fe, 53%, más ventas, 53,5% de tasa de interés.
Banco Industrial 56%, Banco Hipotecario 59%, Finandino 62%, ya estamos por supuesto en números mucho más elevados de lo que fue la inflación de este año. Cuenca 63%, al igual que Sáenz, Finansur 65%, Efectivo sí 70%, Montemar 73%. Estos costos, que es la tasa de interés, hay que agregarle por supuesto por ahí costos financieros, el costo del envío del resumen, con 77 BST, Columbia y Cordial, y con 78 CTLM y Servicios Financieros, que es la tarjeta de Carrefour. Como vemos, bastante variada, empezamos esta cuenta en 50%, terminamos casi en un 80% de interés, y son, como dijimos, los bancos más caros. Por ahí, si tienen un tiempo para hacerse, es mejor ir a pedir una tarjeta de crédito en una entidad de primera línea, en una entidad bancaria que sea estas de primer piso, de primera línea, donde no se necesitan muchos requisitos. Por ahí con un recibo de sueldo, mostrando algunos ingresos, o inclusive en el Banco Ciudad, casi sin ningún requisito, pueden tener una tarjeta de crédito que es mucho más económica que la que les acabamos de mostrar. Siempre hay que cuidarse con los consumos, pero si tenés alguna de estas tarjetas te tenés que cuidar todavía más, y desde ya, como dijo Santi, si podés, cambiate. Vamos a inaugurar ahora la sección que todos los viernes dedicamos a todos aquellos que tienen algún ahorro, que están terminando el año con algún dinero, por ahí con el aguinaldo, y están evaluando, analizando cómo invertirlo. Bueno, vamos a comenzar, Augusto, como siempre, con una alternativa para aquellos inversores más conservadores. Yo creo que es importante destacar, como decías ahora Alejandro, sobre el fin de año viene el replanteo de los saldos al 31 de diciembre. Recordemos que el impuesto a los bienes personales, que grava el patrimonio a todas las personas físicas, está vigente, no se eliminó. Este año va a tener una alícuota del 0,75, después del 0,50 el año siguiente, y el último año al 0,25 en adelante. Con lo cual, pensar en qué activos vamos a poner la plata el 31 de diciembre es importante. Podemos ahorrar hasta un 0,75 este año. Y ahí están dentro de los activos. Un tema muy importante, tal cual, ¿no? Porque hay activos que están exentos del impuesto a los bienes personales. A eso quería llegar. Hay 3 activos principalmente en Argentina que están exentos: los saldos en cajas de ahorro, no en cuenta corriente, los plazos fijos y los títulos públicos, nacionales, provinciales o municipales. Ahí es donde yo digo, hay que mirar muy bien los saldos que uno tenga. Los fondos comunes de inversión no están exentos, y los saldos en cuentas de inversión tampoco están exentos. Entonces es momento de mirar muy bien los saldos que tengan, y para aquellos que quieran pasar fin de año sin pagar impuestos, que quieran tener algún activo de corto plazo más conservador. Ahora, Augusto, ¿las LEVACs, que ha sido un instrumento tan utilizado este año, están exentas o no? Están exentas. Hubo alguna ida y vuelta ahí con la FIP, no quedaba claro, porque el deudor de las LEVAC no es el Estado Nacional, sino el Banco Central, pero ya la FIP aclaró que van a tener el mismo tratamiento que un título público. Y precisamente las LEVAC, con las letras del Tesoro, son el instrumento de más corto plazo, y para pasar fin de año tranquilo y sin pagar impuestos, yo diría que para el inversor conservador ese es el activo a tener. Mira, justo golpeé en la tecla. Estás recomendando LEVACs, a ver. Para el inversor bien conservador, de corto plazo, que quiere pasar el fin de año sin demasiadas complicaciones y no pagar impuestos, es lo mismo que un plazo fijo, 30 días máximo, pero con 4 puntos por lo menos más de interés. Recordemos, ¿no?, cómo se invierte en LEVACs, Augusto. Es un trámite mucho más sencillo de lo que la gente en general cree. En cualquier banco se pueden comprar, tenemos que tener una cuenta de inversión, pero es un trámite muy fácil que en cualquier banco se hace, o mismo en la sociedad de bolsa, lo que llamaba anteriormente sociedad de bolsa. Con cualquier cuenta de inversión o cuenta comitente, uno solamente transfiere la plata a esa cuenta y la suscribe incluso por internet en muchos casos. Muy bien, perfecto. Bueno, cerramos este bloque con la recomendación de Augusto. Quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Bueno, ya estamos con Carolina Suárez en este espacio, siempre destinado a responder a todas tus consultas. Hoy nos vamos a dedicar a responder consultas relacionadas con el consumo. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo andás? Todo bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Antes de conversar con Carolina, vamos a responder alguna consulta sobre la situación de una entidad bancaria. Vamos a completar con información sobre Procrear. Mientras vemos información en pantalla, por supuesto, las principales entidades financieras, les comento que ya hay 19.000 familias que pueden solicitar su crédito hipotecario. Recordemos que el plan Procrear tuvo varios cambios este año con el nuevo gobierno, así que, bueno, simplemente ingresando a la página del plan Procrear pueden ver cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora, una vez que ya, como les decía, pueden solicitar su crédito hipotecario.
Muy bien, comenzamos a responder tus consultas. Vamos a comenzar, Caro, con la pregunta de Alfredo, que cuenta que hace 2 meses trató de sacar una tarjeta de crédito en un banco, pero le dijeron que figura en el Veraz, un problema habitual, ¿no? Desde ya, por una deuda antigua. Esa deuda ya la tenía pagada, explica Alfredo, hace 1 año, pero igual aparecía en la base de datos. Hizo todo lo que le dijeron para que lo saquen de ahí y a las semanas recibió un informe donde ya no figuraba como deudor. La cuestión, dice Alfredo, es que volvió a llamar al banco para ver si ahora sí podía tramitar el plástico y le dijeron que sigue figurando allí. Quiere saber qué puede estar pasando, ¿no? Y qué debe hacer para resolver este tema. Bueno, un detalle muy importante. Él mencionaba que hace 1 año había cancelado la deuda. Por más que uno cancele la deuda, sigue apareciendo informado. Lo que aparece es un detalle donde lo que de alguna forma deja en claro es que ya no es deudor. Pero durante 2 años, en los informes de Veraz o de otras empresas, va a seguir apareciendo. O sea, es sencillamente eso. Tiene que seguir aguardando 1 año más. Claro, no hay manera. Igual él tendría que verificar que aparezca con esta aclaración, ¿no? De que Exactamente. él ya pagó Por la eso, deuda. perdón la interrupción, por eso él dice, hice todo lo que me indicaron. Seguramente fue informar a la empresa en cuestión, es decir, en este caso sería Veraz, de que estaba libre de deuda. Ese libre de deuda lo emitió con quien él haya contraído la deuda. Claro. Entonces, una vez que esté informado, lo que aparece es una especie de apartado donde indican que sí, que está cancelado la deuda, pero aún falta 1 año para que desaparezca. Y en esos casos, los bancos, por más que vos hayas cancelado la deuda, ¿no te otorgan la tarjeta? Es una decisión propia de cada banco, ¿no? Claro. Ellos lo que hacen es una evaluación del perfil y Claro. muchas veces toman eso en consideración Como algo negativa. desfavorable, claro. Exactamente. Muy bien, vamos a continuar con la consulta de Viviana, que dice que algunos comercios están aplicando recargos de hasta el 20% por pagar con Ahora 12. Nos pregunta si este proceder es legítimo y si hay algún teléfono para denunciar a estos comerciantes. Bueno, es ilegal. Hay que recordar que desde el 1 de diciembre rige no solamente el Ahora 12, sino también el Ahora 18. Es lo mismo, la diferencia es que es un plan de pago a 18 meses sin interés. Justamente no se puede aplicar ningún tipo de diferencia en el pago, ningún adicional, como mencionaba en este caso, de un 20%. Puede denunciarlo, sí. ¿Dónde? A la Secretaría de Comercio. Puede llamar al 0800 666 1518, que es el número donde se recepcionan los reclamos. Lo que tiene que indicar es cuál es el comercio, la dirección o alguna otra factura, si puede demostrar incluso que le hicieron una diferencia del pago. Muchas veces nos dan un presupuesto y después el pago con la aplicación del recargo y es suficiente. Es anónima la denuncia, no tiene que dejar ningún dato. Entonces, recordemos a dónde hay que llamar. Es a la Secretaría de Comercio 0800 666 1518. Muy bien, perfecto, para hacer las denuncias en estos casos. Muy bien, Carolina, muchas gracias No, por por haber favor, estado con gracias a vos. nosotros. Vamos a cerrar este bloque respondiendo a una consulta sobre la situación de una compañía de seguros y, como siempre, te brindamos información adicional. Así es, aquella compañía que vos nos consultaste a través de las redes sociales, vemos sus datos en pantalla y como siempre, viernes, te estás por ir de vacaciones, no te olvides de chequear toda la documentación para el auto, en especial la que tiene que ver con el seguro, si estás yendo al exterior del país con el auto, ¿sí? Atención, llama a tu empresa y averigua cuál es la cobertura, si tenés que sacar un producto adicional para poder estar completamente protegido vos, tu familia y el resto de los automovilistas. @Café Financiero en Twitter, en Facebook también. Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, no dejes de consultarnos cuando contratás a una compañía de seguros para informarte sobre su situación y asegurarte de que en caso de siniestro la compañía va a estar en condiciones de cumplir con sus compromisos. Cerramos de este modo este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Fausto Spotorno y analizando lo que puede suceder en el 2017 que se acerca, cada vez está más cerca en materia económica. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Fausto Spotorno para analizar lo que puede suceder en materia económica en este 2017 que está cada vez más cerca. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir. De nada. Bueno, Fausto, ¿qué expectativa tenés? Comencemos con lo más importante, con lo que más preocupa a la gente, con la actividad económica, ¿no? Bueno, la actividad económica yo la veo mejor el año que viene. De hecho, creo que ya vimos las primeras señales de rebote de la actividad económica. ¿Rebote en qué sentido?
La actividad económica viene cayendo desde ese tercer trimestre del año pasado, Claro. 2015. Bajó. Llegó hasta un mínimo en junio, rebotó, perdón, en julio, rebotó en agosto. Dijimos, bueno, viene el segundo semestre. cual. No pasó, fue una amague a lo Messi. Volvió a caer en septiembre y en octubre casi que se estancó. Y ahora en noviembre, por lo menos del dato de producción industrial, todavía no tenemos el dato de actividad económica, pero lo vamos a tener ahora en unos días, ya empezó a rebotar. Es más, al rebotar el dato de noviembre se corrigió hacia atrás un poquito el dato de octubre y resulta que el piso lo había tocado en septiembre. Muy bien. Entonces, ya tenemos dos datos de crecimiento desestacionalizado mes contra mes, o sea, Claro. todavía el mes de noviembre está por debajo de noviembre del año pasado. Pero ahora ya en noviembre volvió al nivel que tenía en abril. Por eso, lo que confirmaría las expectativas que tenemos todos de que el 2017 va a ser un año mejor que este, ¿no? Pero, Sí. ¿en qué magnitud va a ser mejor, no? Bueno, yo lo que te voy a decir es esto. Si vos analizás los últimos 4 años, básicamente lo que ves es una economía estancada, Ujú. ¿no? La economía argentina estancó con fluctuaciones. Claro. Y la política económica del gobierno anterior básicamente lo que hizo fue administrar esas fluctuaciones para que cayeran en años electorales. No por nada tuviste menos 2,5 de caída en el 2012, más 2,5 en el 2013. Estos son los números reales, ¿eh? Menos 2,5, más 2,5, menos 2,5 en el 2014, más 2,5 en el 2015. Fíjate que es el mismo número, rebotando la economía. Una administración muy exitosa. Muy ¿no? exitosa. Cayó justo en el 2013 y el 2015, los 2 años de crecimiento, 2012, 2014, año de caída. Un mérito de la gestión de Kicillof, ¿no? Que es una buena administración de las crisis. 2016, ¿cuánto va a caer la economía? 2,5. O sea que fíjate que es el... ¿Por qué marco esto menos 2,5, más 2,5, menos 2,5? Porque fíjate que lo que estás viendo es una economía estancada donde simplemente Tal cual, clarísimo. tiene subas y bajas la misma magnitud. ¿Qué esperamos para el 2017? Un 3,5 de crecimiento. O sea, lo que decimos es, vas a romper ese esquema por un punto. O sea, vas a tener 2,5 de rebote, el mismo rebote que has tenido estos años, más un punto adicional que te lo va a dar el agro. O sea, en el agro sí va a crecer la capacidad de crecimiento. ¿Qué es lo que te indica esta historia así que te estoy contando? Eso indica que la capacidad de producción argentina estaba estancada. Claro, tal Y cual. vos simplemente administrabas la demanda para estimular la demanda y tocabas techo, eso no aguantaba mucho y se caía, después la estimulaba de nuevo, tocabas techo y caía. Entonces, crecer un 3,5 en el 2017... Lo que no aumentaba era la capacidad instalada, ¿no? La Exactamente. capacidad de las empresas para producir más. Exactamente, no estaba aumentando la capacidad de producción. Si en el 2017 estamos diciendo vamos a crecer un 3,5, lo que estamos diciendo, ojo, que la buena noticia es que la capacidad instalada, la capacidad productiva, va a aumentar en 1%. ¿En qué sector? En el agro. En el agro y vinculados, ¿no? Algo de industria también, pero en el agro básicamente. Fíjate esto, se espera un crecimiento de la cosecha de 10%, eso te da 0,6 puntos adicionales del PBI, y después tenés 0,4, que son los impactos semidirectos, por así decirlo, que son sobre el transporte, porque más cosecha hay que transportarla más, sobre la producción de agroquímicos, sobre la producción de maquinaria agrícola, sobre la producción de camionetas, por así decirlo, sobre la producción de camiones. Ese impacto adicional te da 0,4 puntos sobre el PBI y el comercialización, de producción, etc. Y ahí tienes un punto más. Eso es lo que realmente vas a tener de crecimiento. O sea, tenés 3,5, que es 2,5 de rebote, más 1 de crecimiento de la capacidad de producción. Ahora, Fausto, este gobierno le dio un peso, digamos, pesado, una herencia difícil, que fue esta famosa estanflación, ¿no? Sí. La recesión o estancamiento que vos mencionabas y una inflación muy alta. Por lo que vos decís, el problema del nivel de actividad se va a ir resolviendo el año que viene con valores de 3,5%. ¿Qué es lo que va a pasar con los precios y con la inflación, ¿no? Que también parece moderarse, pero sigue siendo bastante alta? Sí, yo creo que se va a moderar, o sea, vamos a terminar el año 2017 con una inflación del 20%. O sea, por encima de la meta que ha establecido el Banco Central, ¿no? Por encima de la meta que estableció el Banco Recordemos, Central. ¿no? El Banco Central estableció una meta de entre el 12 y el 17%. Así es. Creo que va a estar un poco por encima. ¿Por qué lo digo eso? Porque, fíjate, ahora estamos en una inflación promedio mensual del 1,5%. Ujú. ¿No? Si tomás los 6 meses desde julio hasta diciembre, proyectado, por lo menos con nuestro indicador de inflación, nos da 1,5% de inflación, un poquito más, 1,54. Eso es anualizado 20% de inflación. Entonces, vos decís, bueno, pero entonces, ¿por qué 20? Si venimos ya al 20%, bueno,
Este fue un semestre donde no tuviste ajuste de tarifas ni paritarias, o si las tuviste fue un grado muy menor. En el primer semestre del 2017 tenés aumento de tarifas, no sabemos todavía cómo va a ser electricidad, pero ya sabemos que tenemos aumento de transporte, de distribución de transporte de electricidad en enero y abril, y del precio del gas en abril y octubre. Perdón, en febrero y julio y abril y octubre. O sea que te van a empezar a subir los precios de las tarifas de vuelta en porcentajes mucho menores al 2016, pero te van a subir, Claro. y tenés paritarias. Eso va a hacer que probablemente la inflación en el primer semestre suba del 20%, pongámosle al 23%. Entonces, cuando el Banco Central empieza a tomar medidas para tratar de bajar la inflación, la va a tener que bajar desde el 23 y no desde el 20 actual, porque se le va a subir un poquito. Por eso es que creemos que va a llegar al 20 y le va a costar mucho bajar de eso. Ahora bien, eso implica que para fin de año, o sea, para el último trimestre del año que viene, la inflación va a estar por debajo del 1%. Estaría Que no- bastante bien, ¿no? Si se logra realmente eso. Si se logra, y porque ya te deja picando una inflación del orden del 12% para el 2018. 2018. Lo que sí, Fausto, va a haber el año que viene es una recuperación, por lo que sí, seguramente del salario real, ¿no? Sí, es clave y seguramente va a pasar. Es clave, ¿por qué? Porque para lograr ese rebote que yo te decía, 2,5 de la actividad económica, tenés que recuperar el consumo y la demanda. A ver, cuando decimos que rebota la actividad económica, lo que estamos diciendo es que lo que rebota es la demanda, que vuelve a tratar de Va, consumir la va capacidad también a haber productiva. un aumento de las exportaciones, ¿no? Exactamente. La demanda, las exportaciones son parte de la demanda. Ahora, volviendo un poquito, si querés, al tema de la inflación, ¿no? Porque para bajar la inflación, antes de volver a las exportaciones, para bajar la inflación el gobierno sustituyó de lo que era la emisión monetaria al endeudamiento. Esta semana salieron datos de deuda preocupantes, ¿no? De alguna manera que llamaron mucho la atención. Más de 260.000 millones de deuda, 53% del PBI. Datos oficiales de esta semana. ¿Te preocupó el nivel de endeudamiento de este año y qué se espera para el año que viene también en ese tema? Mira, no me preocupó, porque ya sabíamos que iba a ser el camino del gobierno, no es ninguna novedad. Lo que sí me preocupa un poco es el déficit fiscal, que es lo que genera Claro. la deuda. Que en el 2016 ya haya tenido un aumento de la deuda de esta magnitud, no era nada que no esperaran. Pero esperabas una reducción del déficit que no se ha dado. Claro, que hacia futuro te empezara a frenar este endeudamiento. Y eso es lo que nos está costando ver. Creo que el gobierno pensó que iba a poder bajarlo más fácilmente el gasto. Me imagino que cuando el gobierno asumió, pensó que logrando más eficiencias en el sector público iba a lograr Nos queda un minuto. bajar como para rápido el empezar gasto y redondeando. no pasó. También pasó que no pudieron bajar las tarifas todo lo que habían pensado originalmente, con lo cual también se le complicó el lado del gasto. Y eso hizo que él no bajara tanto el déficit fiscal. Pero es un tema clave. Pero este tema es clave porque tenés una presión tributaria muy alta para pagar este gasto público. Y esa presión tributaria es lo que te dificulta crecer. Entonces estás como atascado ahí. Tienes que bajar los impuestos un poquito para crecer un poquito, para bajar. Fíjate qué sector va a crecer el año que viene. El agro, que es el único que le bajaste los impuestos. Entonces el gobierno tiene que hacer Lo este ayudaste movimiento también de... con la devaluación, ¿no? Lo ayudaste con la devaluación y con la baja de retenciones. Después vas a bajar un poquito de ganancias para estimular un poquito el consumo, pero el gobierno está haciendo este movimiento de ir un escalón el otro, un escalón el otro, así avanzando hacia el año que viene. Clarísimo, Fausto. Muchas gracias De por nada, haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis del economista Fausto Spotorno sobre lo que puede suceder en el 2017, una perspectiva optimista. Veremos, tal vez la preocupación queda más hacia el futuro por estas últimas reflexiones que hizo Fausto. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 horas aquí en Metro.